poniendo negro. Hay que llegar al mar. Al sur, al sur. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Callejeros del Tiempo. Acabo de aterrizar en Pompeya, 22 de octubre del año 79. Y mirad qué locura, la ciudad está a tope. Salve. Veni, vidite pisces. Huele a pan recién horneado, a leña y aceite de oliva. Esto es historia viva, una maravilla que tiene fecha de fin y nadie aquí lo sabe todavía. Es la tercera vez este mes. Tiembla el suelo, se cae el ánfaro y adiós al aceite de Hispania que me costó una fortuna. El viejo Vespasiano nos trajo la paz y pagó la reconstrucción de nuestros templos, pero murió este verano. Ahora gobierna su hijo Tito. Si Roma vuelve a la guerra civil, los negocios en este puerto se hundirán. Rezamos a los dioses para que Tito sea sabio. Pompeya en el año 79 no es la ciudad enterrada que conocemos. Es una metrópolis en su mejor momento. 20.000 habitantes, comercio activo con todo el Mediterráneo, anfiteatro, termas, decenas de tabernae, sus equivalentes a nuestros bares de tapas, y un sistema de agua corriente que muchos europeos no volverían a tener hasta el siglo XX. La ciudad lleva apenas 16 años recuperándose de un gran terremoto. Han reconstruido templos, han renovado las fuentes públicas. Nadie sospecha que esa montaña verde al norte no es un monte inerte, es un volcán, y lleva siglos cargando en silencio. Un momento, que necesito dibujar esto. El Vesuvo desde aquí es casi bonito, todo muy tranquilo. Boceto rápido para el recuerdo. Le pongo ya una pequeña columna de humo, sería demasiado spoiler. Mirad dónde estamos. Una pistrina. Es una panadería romana que tiene 4 molinos de piedra volcánica atados a mulas. Y como huele a pan recién hecho, huele a gloria. Mejor que nunca. Hoy tengo 20 ánforas de trigo del barco que atracó ayer. El mercado está lleno. Si el mundo se acaba mañana, me daría exactamente igual. Mientras haya vino en mi copa hoy, que los dioses hagan lo que quieran. Es el lugar más bonito y feliz del imperio. Buen vino, buena tierra. ¿Qué más podemos pedir a los dioses? Los perros llevan 2 días llorando y el agua sabe a metal. Esta tierra nos dio todo y presiento que pronto nos lo cobrará. La economía de Pompeya es sorprendentemente sofisticada. Los arqueólogos han identificado más de 80 tabernae solo en el centro. Bares, panaderías, tintorerías, puestos de garum. El garum es la salsa de pescado fermentada que los romanos echan en casi cualquier plato. Pompeya la exportaba por todo el imperio. De hecho, la empresa de un tal Umbricius Scaurus tenía su marca grabada en mosaico en la mismísima entrada de su casa. Gente, mirad, esto es una auténtica casa romana. Y fijaos bien, hay un agujero en el techo. Tengo 3 negocios en el puerto, espero una carga de piedra y el viernes hay juegos en el teatro. Además tengo una flota de barcos de guerra para Roma. Así que, como veis, estoy de buen humor. 1/3 de la población de Pompeya es esclava. No son invisibles, están por todas partes, moviendo la ciudad. Hola, ¿qué tal va todo? Cuéntame cuándo empiezas a trabajar. Trabajo de sol a sol. El amo dice que soy de la familia, pero duermo en el suelo. También me dice que seré libre este año, pero no sé. El chico quiere ser libre. Tiene esperanza para este año. Yo no sé qué decirle. La arqueología ha rescatado algo inesperado. Muchos sabían leer y escribir. Los más de 11.000 grafitis repartidos por sus muros no los firmaban solo los ciudadanos libres. Las paredes de Pompeya son el Twitter más democrático del mundo antiguo. Insultos al vecino, declaraciones de amor, resultados de gladiadores. Un muro cerca del anfiteatro dice «Marcus ama a Spendusa». 16 letras que sobrevivieron 16 siglos de silencio. Vámonos de aquí. Es durísimo saber lo que les va a pasar y no poder avisarles.
Gente, las 3 de la tarde, el cielo ha cambiado a un color rarísimo. Y acabo de ver a todos los pájaros huir sin ninguna razón aparente. Estamos a 20 horas de que pase todo y la gente está tan tranquila, siguen con sus vidas como si nada. Actualizo el boceto del Vesubio, le añado la nube. Esta mañana no la tenía, ahora ya, sí. La tarde del 23 de agosto del año 79 acumula presagios que la ciencia moderna entendería de inmediato. El azufre en el aire procede de gases volcánicos que ascienden por las grietas del terreno. Los manantiales cortados se deben al movimiento de la roca. Los animales huyen porque sienten las microvibraciones que los sismógrafos humanos aún no tenemos. Plinio el joven, que lo observó todo desde Miseno, escribirá días después que su tío vio una nube de forma y tamaño extraordinarios subiendo del Vesubio como un pino, con un tronco altísimo y ramas abiertas. Era la columna eruptiva. A las 11 de la mañana del día 24, esa columna alcanzará 30 kilómetros de altura. Gente, la columna ya está ahí, me tengo que ir de aquí. ¡Corre, corre! El cielo se está poniendo negro. Estas son piedras de pómez, ligeras y por eso menos peligrosas que la lava, pero conviene protegerse, porque duelen al caer, y lo peor es que están ardiendo. Pero que viene después, en lo que de verdad no podemos dejar que nos alcance. ¡Hay que llegar al mar! ¡Al sur! ¡Al sur! ¿Qué diablo estás escuchando? A las 11:16 del 24 de agosto del año 79, el Vesubio liberó una imponente nube de ceniza y gases que cubrió la ciudad, cambiando el clima y la luz del día. La columna eruptiva alcanzó 30 kilómetros de altura. Durante las siguientes horas, Pompeya recibió una lluvia de piedras de pómez, ligeras, porosas y calientes. Muchos habitantes huyeron de inmediato. Otros decidieron quedarse en sus casas protegiendo sus bienes, creyendo que el fenómeno pasaría. No pasó. Hacia el amanecer del día 25, la columna colapsó. Lo que descendió entonces fue un flujo piroclástico, una masa de gas y ceniza a altísima temperatura que recorrió la ladera a gran velocidad. En cuestión de segundos, Pompeya quedó sellada bajo varias capas de material volcánico. ¡Señora! ¡Corra! ¡El volcán está en erupción! ¡Tenemos que huir de Pompeya! Ni de broma. Nací en Pompeya y moriré en Pompeya. ¡Mucha suerte entonces! ¡Llegué! ¡Estoy en el puerto de Herculano! ¡Mirad eso! ¡Pompeya está ahí dentro! ¡Es tremendo!
Los moldes de yeso de Pompeya, la técnica que el arqueólogo Giuseppe Fiorelli desarrolló en el siglo XIX, han preservado para siempre las últimas posiciones de sus habitantes. Un hombre cubriendo su cara con la toga, una familia abrazada en un sótano, un perro encadenado que no pudo huir. Son el instante congelado de una ciudad que no tuvo tiempo de despedirse. Los arqueólogos han identificado alrededor de 2.000 víctimas dentro de la ciudad, pero se estima que la mayoría de los 20.000 habitantes consiguió escapar. La tragedia de Pompeya no es solo la muerte, es que murió entera, perfecta, con todos sus secretos dentro. Y aquí termina nuestro viaje. Estoy de vuelta en el presente en las ruinas que quedan. Por aquí donde piso ahora, corrí hace un momento con ceniza en la cara. Al fondo, tan tranquilo como esa mañana del 79 cuando llegué. Aquí tengo todos los bocetos dibujados, la receta del garum, que no sé si me atrevo a hacerlo, y muchas más cosas que he aprendido de este viaje. La historia de esta ciudad es tan increíble como trágica. Si os ha gustado el episodio, suscribiros al canal y dejar en comentarios a qué época debería viajar. La próxima parada... Mejor no os la cuento. Estudiad siempre historia, porque no es el pasado, sino un espejo. Y si queréis prepararos para el futuro, tenéis mi plataforma de formación para aprender a dominar la IA generativa. ¡Nos vemos en el tiempo!